No es cierto que los líderes vamos a elevarnos a la necesidad de nuestros retos diarios. La realidad es que caemos al nivel de nuestros hábitos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Influencia e Impacto. Soy Charlie y estamos en el segundo episodio de los hábitos organizacionales. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Charlie. Gusto de saludarte el día de hoy. Saludos para todos los que nos están escuchando, nuestra audiencia increíble, los que nos están viendo. Saludos para todos. Roberto, vamos a continuar con este tema del poder de los hábitos organizacionales y vamos a construir sobre el episodio anterior. Así es. De hecho, si nos estás escuchando hoy y no escuchaste el episodio anterior, yo definitivamente te súper recomiendo que puedas escucharlo porque va a tener mayor sentido pues la conversación que vamos a tener. Ok, repasemos rápidamente lo básico. Dicen, y me encontré estos datos investigando sobre este tema, dicen que poco más del 45% de las cosas que hacemos, buenas o malas, están relacionados con algún tipo de hábito. ¿Qué onda con eso? Increíble eso, pero cierto. Sí, porque fíjate que cuando nosotros podemos entender esto y sacar ventaja de eso, liberamos de nuestro cerebro, de esa máquina increíble, ¿verdad?, que nosotros tenemos, liberamos espacio, liberamos capacidad de procesamiento. Es como que si tú fueras en una computadora liberando memoria, ¿verdad? Limpiando la memoria caché. Entonces, le permites permites que la computadora sea más rápida y esté más óptima. Tú sabes, una computadora, y hablando en términos de computadora, ¿verdad? Tú ves que una compu se te empieza a poner lenta. Las pantallas, las ventanas abren más despacio. Se traba, en fin. ¿Por qué? Porque está muy cargada. Muchas veces lo que tienes que hacer es resetearla y ya, y se acabó. ¿Por qué? Porque liberó memoria. Claro. Entonces, es increíble que nosotros, muchas veces lo que nos causa a nosotros una gran saturación, que decimos que probablemente estamos estresados o probablemente tengamos muchos temas de ansiedad, es porque tenemos demasiado en nuestra mente. Claro. Mira, es increíble, pero realmente escuchaba a un psiquiatra hablando acerca del tema del problema del insomnio. Y él decía, el 95%, si no más, el 95% de los casos no tiene que ver con temas de respiración, no, tiene que ver con lo que tienes en tu mente, que en tu mente está girando, y entonces eso hace que te impacte. ¿Por qué? Porque tienes a tu máquina trabajando muchísimo. Fíjate que yo lo veo, Charlie, inclusive, y sé que tal vez nos estamos ampliando en esta primera parte, pero es muy, muy bueno, porque cuando algo se convierte en un hábito, tú puedes dejar de pensarlo. Claro. O sea, algo tan sencillo como, por ejemplo, para mí, ¿verdad?, ir en las mañanas a trotar algunos kilómetros. Antes para mí era, ¿voy o no voy? Y no crea, esa pregunta cuando me iba a acostar hacía que tardara en conciliar el sueño. Claro. ¿Será que voy o no voy? Pero cuando ya sabes que vas a ir y lo colocaste como un hábito, pues ni siquiera hay la pregunta es tonta. O sea, no ocupas tiempo ni energía de tu mente pensando en si vas a ir o no vas a ir al día siguiente. No, ya sabes. Y a mí se me viene, cuando te escuchaba hablar ahorita, se me venía a la mente, por ejemplo, el asunto de manejar agenda, ¿verdad? Algo tan sencillo como yo no estoy pensando en qué tengo que hacer mañana, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer pasado mañana? Ya tengo una agenda, ¿verdad? Y me preparo, me anticipo, pero no estoy guardando en mi mente cada cosa que tengo que hacer. Charlie, eso es un gran ejemplo. Por ejemplo, y bueno, valga la redundancia, es un gran ejemplo porque yo lo vivo conmigo con respecto a platicar con las personas. Por lo que hago, es natural que alguien de repente se me acerque y me diga, oye, Roberto, ¿podemos platicar? Me gustaría platicar un tiempo, en fin, qué sé yo. Sí, claro que sí, pero ya yo tengo un sistema. Y entonces, en mi sistema, yo sé que hay ciertos días, ciertas horas que están bloqueadas para platicar con gente. Claro. Entonces, yo no tengo que pensar, híjole, ahora, ¿en qué momento dónde abro un espacio? Porque no, voy al calendario, ahí está el espacio abierto. ¿Qué pasa? Esta semana alguien me preguntaba, pero Roberto, ¿qué pasa? Porque le estaba explicando el sistema a alguien. Entonces me decía, ¿qué pasa si esa semana no tienes espacio en tu bloque para atender personas? Para la siguiente semana. Entonces, en la siguiente semana habrá espacio. Pero ¿y qué pasa si la persona necesita hablar urgentemente contigo? Bueno, buscamos la forma de que a lo mejor alguien más pueda hablar con alguien más, porque a lo mejor yo no soy la persona necesariamente indicada para tener esa conversación. Pero el punto es que cuando tienes hábitos,
o sea, ahorras energía y eres más efectivo, optimizas, en fin. Y me encanta porque cualquier cosa se puede convertir en un hábito, ¿no? O sea, por eso al final es importante hacer la diferencia entre un hábito y un hábito clave. ¿Okay? Así es. Entonces, pasemos a las organizaciones. ¿Cuáles dirías tú que son los beneficios de un hábito clave en una organización? Esa pregunta es interesante porque se puede plantear desde dos lugares. Okay. Los beneficios, pero también lo que te ayuda a identificar que verdaderamente es un hábito clave, ¿no? Okay. Entonces, uno definitivamente es un catalizador. O sea, el beneficio de tener un hábito central es que vas a poder catalizar las cosas que tienes, vas a poder acelerarlas, y cuando se trata del cambio, cuando tú quieres cambios dentro de tu organización, y hoy en día entendemos que los cambios están a la orden del día, Claro. ¿verdad? Entonces, busquemos que hayan esos hábitos centrales que son catalizadores para el cambio. Otra cosa que se convierte en un beneficio es que son alineadores potentes, poderosísimos, y son alineadores en todos los niveles de la organización. Y todos queremos alineación, ¿verdad? Todos queremos alineación. Y por último, yo diría que es un impulsor. Uno de los beneficios de todo hábito central es que impulsa la productividad, la eficiencia, la innovación, todas esas cosas que tú quieres. Porque tú quieres productividad, porque tú quieres que las cosas sean eficientes y efectivas. Tú quieres innovación. Entonces, hablándolo con 3 palabras, cataliza, por una parte, también alinea y por último, impulsa. Increíble. A ver, y ya para ir terminando este resumen del episodio anterior, mencionamos los 3 componentes de un hábito o el ciclo del hábito. Empecemos por ahí. Sí, Charly, lo mencionamos muy por encima y hablábamos de que ese ciclo era una señal, ¿verdad? Una rutina, que era el hábito y recompensa. Y a nivel personal, pues es más fácil verlo, ¿verdad? Tengo un hábito y puedo analizar por qué lo hago o cuándo lo hago a la luz, y eso es importante, a la luz de la señal, la rutina y la recompensa. Y a eso es lo que quiero llegar. Quiero empezar hablando de las señales, porque las señales las podemos separar en 5 categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Así es, lo que Charles, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, es que las categorías pueden verse de esta forma. Probablemente en un momento del día, y tal momento del día, o inclusive tal día, los viernes para mí, en fin, es un lugar en particular, una emoción en particular, personas o comportamientos precedentes que vienen a justamente detonar algo, ¿no? O a desencadenar algo, a que se presente, pues, la rutina. Claro, y yo pudiese pensar en algunos ejemplos, Charly. Cuando se trata de personas, cada vez que yo veo a Jaime, me tomo una cerveza. Entonces, ahí, ¿qué es lo que realmente es la señal para el tema de la cerveza? Jaime. Así que Jaime, aguas, ¿verdad? O cuando se trata de una emoción, cada vez que estoy estresado, me como brownies. El brownie. Entonces ya está conectado con la emoción. Entonces la señal es esa emoción. Cuando hablábamos acerca de algo precedente, cuando yo llego a la oficina, cada vez que llego a la oficina me tomo un café. Entonces se convierte en una especie de ritual. Es una parte de un ritual. Entonces, a ver, si quieres cambiar un hábito, encuentra la señal, ¿verdad? Correcto. Encuentra qué es eso que detona. Exactamente. Y empieza cambiando la recompensa, empieza a recompensar el comportamiento que estás deseando, ¿verdad? Y vas a crear nuevos hábitos. Hasta ahí te entiendo. A nivel personal es muy fácil de entender, pero a nivel de organizaciones ya se vuelve un poco más complejo, ¿verdad? Y quiero empezar por el final, la recompensa, porque es el trabajo. O sea, ya está la recompensa. ¿Por qué Charles Duhigg recomienda una recompensa por encima de esa retribución que ya existe? O sea, no debería ser suficiente. Por el impacto que tiene, Charly. Porque el impacto es desproporcionado. Cuando estamos hablando de un hábito central, el impacto que tiene, y recuerda lo que hablábamos de los beneficios, ¿no? Cataliza, impulsa, alinea. Óyeme, si tú tienes algo que gente de tu equipo está haciendo y que eso que están haciendo cataliza, alinea
e impulsa a la organización, tú dices, claro que lo voy a premiar, Claro. claro que lo voy a recompensar, independientemente de que esté o no en su job description o como sea, lo quiero premiar porque el impacto que trae es un impacto grande. Así es como nosotros hablamos de invertir e invitar, entonces que hablábamos en nuestro episodio pasado. Invierte en relaciones, ¿verdad?, que estén fuera de la iglesia para poder invitarlos a la iglesia cuando llegue el momento oportuno. Ahora, son cambios que se pueden implementar de forma sencilla, pero que tienen un gran impacto para la organización, repito. Y entonces, en lugar de enseñar el hábito, empezamos a enseñar las señales para crear ese hábito. Y eso es poderosísimo, Charlie. Sí, y es curioso porque, a ver, no las llamamos señales, pero son señales. Ajá. ¿Ok? O sea, si tienes una conversación, te encuentras con alguien que te dice, mira, es que yo no voy a la iglesia, ahí está la señal. No me está yendo bien, ahí está la señal. No estaba listo para esto en mi vida. Son 3 señales para invitar a una persona a que te acompañe, ¿verdad? Y al final no es el hábito, pero es lo que detona el hábito. Así es. A ver, entonces ahora quiero seguir un poco más. ¿Qué es lo que nos puedes decir tú sobre la importancia de las señales, de estos disparadores, cuando hablamos de los hábitos claves dentro de las organizaciones? Claro, Charlie, porque fíjate, las señales son poderosísimas, honestamente. ¿Por qué son poderosísimas? Porque fíjate, las mejores señales están conectadas, o los mejores disparadores están conectados con las emociones, con nuestros valores. Entonces, eso lo que hace es que da más apertura para la persona a recibir ese hábito que quiero implementar, que quiero crear dentro de la organización. Y fíjate, a nivel personal, me empiezo a morder las uñas porque tengo ansiedad. Me siento estresado y entonces me voy y me como ese brownie. O me siento triste o incluso estresado también, ¿verdad? Y voy y me termino tomando una cerveza. Entonces, inclusive ese tipo de hábitos que no son hábitos saludables, yo, aunque sé que no son saludables, tengo más apertura para irme por ese camino porque mis emociones están comprometidas. Claro. Entonces, cuando yo hablo o cuando estamos hablando de los 3 nos, esos 3 nos hablan desde las emociones. ¿Okay? Cuando tú sabes, alguien está diciendo no estoy preparado para este momento en mi vida, no está hablando desde un lugar de mucha frialdad o razonamiento, análisis. No, sabes que no estoy preparado, no soy de aquí. Cuando no soy de aquí, el no soy de aquí, no soy de la ciudad, viene con cierto halo de nostalgia, melancolía, dejé a alguien, dejé algo, estoy en un lugar donde no conozco a otras personas. Entonces, ese no me siento bien. En fin, eso está conectado con las emociones. Y cuando alguien está expresando eso, entonces voy a conseguir más apertura y yo al decirle, te invito a mi iglesia o te invito a la iglesia, voy a conseguir más apertura de esa persona porque justamente está hablando de sus emociones. Por eso la señal es tan poderosa, porque facilita el camino de llegar al hábito que queremos crear, pues. Y se da una conexión muy profunda a nivel del cerebro con respecto a eso. Y me encanta lo que estás diciendo, porque, a ver, cuando queramos trabajar el ciclo de los hábitos, debemos asegurarnos que los disparadores estén conectados a esos valores, a esas emociones que queremos que funcionen mejor. Entonces, a lo siguiente que quiero llegar es, ¿cómo hacemos para poder encontrar esos disparadores que tengan una conexión emocional en una organización? Hay que conectarlo con tu misión, con tu visión organizacional. Mira, como dijimos en el episodio pasado, son varias conversaciones con varias personas, no una sola, ¿verdad? No podemos pretender llegar a conclusiones rápido o solos. Ni rápido ni solos podemos llegar. Así es que en la conversación que se tenga o en las conversaciones que se tengan con las diferentes personas, debemos preguntarnos, ¿qué nos importa? ¿Qué nos asusta? ¿Qué nos preocupa? Esas preguntas son preguntas que están totalmente conectadas con la emoción, que al unirlas con el tema de la misión y la visión van a detonar o vamos a descubrir cosas poderosísimas. Repito entonces, ¿qué te importa? ¿Qué te asusta? ¿Qué te preocupa? Conversaciones, Roberto, es un viaje, es un proceso. Y al final, un hábito hace que todo lo demás mejore. Quiero nada más recapitular. El ciclo de los hábitos, señales,
hábitos claves y recompensa. Regresemos a la recompensa. ¿Qué nos puedes decir de la recompensa? Mira, Charlie, básicamente aquí lo que decimos es esto, y no es algo nuevo, ¿ok? Lo que se celebra se repite. Entonces, cuando hablamos de recompensa en un ambiente organizacional, ¿verdad? Que es lo que estamos abordando, para mí lo que dirige la conversación o lo que dirige la implementación de esto es lo que se celebra se repite. Si tú quieres que algo se repita, pues debes celebrarlo a lo grande. Lo vemos claramente con un niño. Tú llegas, ¿sabes? Llega el niño y hace algo que ve que papá o mamá le celebraron. El niño vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Sí, pero aprendemos tanto nosotros de eso, porque sucede también dentro de las organizaciones. Cuando de repente alguien hizo algo, y que no estoy hablando de celebrar meramente o de recompensar meramente con un tema económico, que está bien y se vale, pero todos los estudios dicen que, y es increíble eso, todos los estudios dicen que las recompensas que tienen menos impacto son y que generan mayor fidelidad dentro de una organización son las metálicas, son las que tienen que ver con cosas como, por ejemplo, dinero. Claro. Pero cuando consigo esa celebración en términos, o esa recompensa, en términos de que el líder de la organización se acercó a hablar con alguien y probablemente no es con un reporte directo, está bien, probablemente es con alguien que trabaja en otro departamento, que no está muy cerca de él, pero el líder se acerca para decirle, óyeme, quiero reconocerte esto. Óyeme, me enteré que, y en el caso de nosotros que estamos hablando de invitar, okay, me enteré que tú invitaste a alguien acá a la iglesia y ¿sabes qué? De eso se trata. Quiero felicitarte porque ni siquiera te puedes imaginar el impacto que va a tener en la vida de esa persona, aun cuando probablemente tú digas, sí, Roberto, pero no volvió. No sabes. Algo sucedió en su corazón, algo se llevó, algo va a pasar en su vida, en su familia. O sea, entonces cuando tú como líder de la organización principal, como líder principal o como líder dentro de una organización, te acercas a celebrarle a alguien, simplemente a poder reconocerle su acción, la ejecución de ese hábito que tanto tú quieres ver dentro de tu equipo y que alguien lo hizo y tú lo viste. O sea, eso es lo que siente la gente. Estoy siendo visto. Y al final esa recompensa no queda solamente en la persona a la que recompensaste o reconociste, sino a los demás que lo vieron también. Así es, los demás están viendo eso, los demás están escuchándote a ti celebrar esto. Una de las cosas que hacemos también como equipo, ¿verdad? Es cuando empezamos una reunión que tenemos todos los miércoles en la mañana, en el caso de nosotros acá en Monterrey, ¿verdad? Nos hacemos esa pregunta, nos hacemos la pregunta de ¿qué sucedió la semana pasada? ¿Qué sucedió la semana pasada que nos hace que estamos cumpliendo con nuestra misión, con nuestra visión? Y cuando tú haces esa pregunta, normalmente la respuesta muestra que alguien hizo ese hábito que tanto nosotros valoramos, el de invitar, el de invitar a alguien. Está conectado. Probablemente alguien dice, mírame, hablé con alguien que vino por primera vez. A lo mejor él o ella no lo invitaron, pero hablaron con esa persona que vino por primera vez y entonces todos celebramos esto. Charlie, y mírame, yo creo que no podemos nosotros, no podemos ponderar suficientemente esta acción de que lo que se celebra se repite, por más sencillo que sea. En todas las organizaciones en donde yo he estado, en todas las industrias en las que yo he tenido de alguna manera contacto, industrias que probablemente sean muy poco humanas, perdón, necesito aclarar, con humanas me refiero o probablemente que están muy enfocadas en manufactura, en otro tipo de cosas. Pues. Aún en medio de esos entornos, cuando tú quieres algo que se repita, si lo celebras, tenlo por seguro. Eso va a empezar a repetirse. Entonces, Charlie, con el tema de la recompensa, yo creo que todo lo podemos llevar allí. Ahora, busca las diferentes maneras, ¿verdad? Sí. De poder celebrarlo y ahí ponte creativo con las diferentes personas, pero el tema de hacerlo en público definitivamente es algo importante. Inclusive es algo que me llama la atención. Ahorita que te escucho, me acuerdo de un ejemplo de Frank Blake en Home Depot, cuando era el CEO, que él acostumbraba sentarse los lunes de la mañana y escribir a mano una tarjeta de agradecimiento. A gente que tal vez ni lo conocía, ni habían interactuado y se aseguraba de írselo a entregar. Donde decía una nota escrita a mano por el CEO de Home Depot que le llegaba a una persona y dice, me enteré que
y eso tenía un impacto muy grande, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas en las que ese reconocimiento, esa recompensa se puede dar. Y hablando de eso, Charlie, porque claro, todo líder de la organización dice, pero ¿cómo me entero? ¿O cómo sé yo a quién debo felicitar o celebrar? Involucra al equipo en eso y que tu equipo te ayude como líder a saber cuáles son esas personas que están haciendo ese hábito o que están aplicando ese hábito clave, ese hábito central. A través de la pregunta que te decía que hacemos los miércoles, muchas veces alguien dice, mírame, fulano de tal, María hizo esto y invitó a uno. Óyeme, entonces tú estás enterándote que María hizo esto y el próximo fin de semana, o cuando tú la próxima vez que veas a María le dices, María, me contaron esto y quería celebrar esto de parte de nosotros como equipo y quiero que sepas lo importante que es. Sabes, María, te lo puedo asegurar, va a seguir invitando y no tan solo eso, sino que las personas que escucharon, vieron eso, se enteraron de eso, van a hacerlo también. Muchísimas gracias, Roberto. Me encanta cómo estamos terminando este episodio, este segundo episodio sobre los hábitos claves dentro de las organizaciones y cómo es que los hábitos claves tienen el potencial de desencadenar alineamiento, mejora en los equipos y en las organizaciones. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos con estos 2 episodios. Un placer para mí, Charlie. Disfruto siempre nuestras conversaciones. Muchísimas gracias. Y a ti también, amigos. Si quieres, recuérdalo, si quieres descargar la guía de conversación y el resumen de este episodio para poder iniciar la conversación con tus equipos, puedes acceder a esto en la descripción del episodio o en la página irresistibles.org/recursos. Yo soy Charlie y esto fue Influencia e Impacto. Que estén bien.